Les voy a hablar hoy de un hombre que nunca creyó en estas cosas. Tenía más de 80 años cuando me contó su historia, y hasta bien entrada su madurez, había considerado todo lo relacionado con ovnis, bases militares y fenómenos inexplicados como una mezcla de sugestión, errores de percepción y esa necesidad humana de creer en lo extraordinario. Era ingeniero. Había dado clase durante décadas en una prestigiosa universidad. Hablamos, pues, de un hombre de fórmulas, procedimientos y demostraciones reproducibles, hasta que una noche, cerca de una base militar, vio algo en el cielo. No fue un destello, ni un segundo de confusión. Tampoco fue una de esas historias contadas después de beber. Lo observó el tiempo suficiente como para entender que aquello no encajaba en ningún catálogo conocido. No era un avión, no era un ejercicio, no era un fenómeno atmosférico. Y, lo más inquietante de todo, no parecía tener ningún interés en ocultarse. A partir de ese momento, su vida se dividió en dos mitades muy claras. Por un lado, continuó impartiendo sus clases con la misma seriedad de siempre. Por el otro, comenzó a investigar el fenómeno con una discreción casi obsesiva, como si hubiera comprendido desde el principio que la curiosidad pública no conduce al conocimiento, sino al ruido. No se convirtió en un personaje mediático, no escribió libros de éxito, no buscó cámaras. Durante años fue lo que hoy casi ha desaparecido, un ufólogo de la vieja escuela, de los que acumulaban archivos, hablaban poco, viajaban mucho y dudaban todavía más. Lo conocí por casualidad hace unos años. Nos presentó un amigo común durante una celebración del 4 de julio. Nada solemne, nada conspirativo. Gente hablando de trivialidades, fuegos artificiales al fondo y una cerveza fría en la mano. En un momento dado se quedó mirando la etiqueta de la lata, como si acabara de recordar algo incómodo. Sonrió levemente y me dijo: «¿Sabes una cosa, Max? Esta misma cerveza me hizo comprender, hace unos 20 años, que nos enfrentamos a algo mucho más complicado y mucho más peligroso de lo que pensamos». Y lo que me contó a continuación no tenía nada que ver con platillos volantes ni con visitantes de otros mundos. Hay historias que no comienzan con quien las cuenta, sino con quien decide callarlas durante toda una vida. Lo llamaremos Daniel Harper, aunque este no sea su verdadero nombre. Me resultó curioso que lo primero que hizo no fuese hablarme de sí mismo, ni de lo que había visto cerca de aquella base militar, que lo supe después, sino de un hombre llamado Robert Jones. Me dijo que su historia giraba en torno a él, que todo lo demás, sus años de investigación, los archivos, las entrevistas, incluso el episodio que lo llevó a interesarse por el fenómeno, era secundario. Importante, sí, pero secundario, porque, según sus propias palabras, el testimonio de Jones era singular y definitivo. No por espectacular, sino porque desmontaba casi todo lo que habíamos venido pensando durante décadas. Robert Jones no encajaba en ningún relato previo, me dijo, ni en el de los visitantes del espacio, ni en el de las conspiraciones al uso. Su testimonio no añadía piezas al puzzle, lo rompía. Me explicó que Jones era afroamericano, natural de Africatown, en Alabama, una comunidad fundada por los supervivientes del Clotilda, el último barco negrero que llegó ilegalmente a Estados Unidos en el siglo XIX. Un hombre criado en una memoria histórica que no aparecía en los libros, acostumbrado desde niño a distinguir entre lo que se dice y lo que se transmite en voz baja. Jones había sido sargento de los Marines y había servido en Vietnam. Después, ya jubilado, aceptó un puesto administrativo en la base de Edwards, no como piloto ni como científico, sino como alguien destinado a no destacar. Con el tiempo, me contó Daniel, se ganó la confianza de sus superiores precisamente por eso, porque no preguntaba, no comentaba y no dejaba rastro. Lo importante de Jones, añadió, no es lo que vio, sino dónde estaba cuando lo vio y qué hizo después con ese conocimiento. Me dijo también que Jones nunca intentó contactar con periodistas, ni con ufólogos conocidos, ni con instituciones, que había elegido a muy pocas personas a lo largo de su vida
Y siempre tarde, siempre con cautela, que cuando finalmente habló, lo hizo no para revelar un secreto, sino para transferir una carga. Daniel empezó a contarme cómo lo conoció, cómo llegó hasta él. Al parecer se conocieron de una forma bastante informal. Jones había asistido a una conferencia que él mismo impartía en la biblioteca de Incline Village, en Nevada. No era un acto multitudinario, ni mucho menos. Un grupo reducido de aficionados a la ufología, algunos curiosos habituales y un par de oyentes escépticos. Nada fuera de lo normal. Daniel habló de sus investigaciones con cautela, insistiendo más en lo que no sabía que en lo que creía saber. En un momento dado, me dijo, surgió la pregunta inevitable. Alguien del público quiso saber si, tras tantos años de rumores, había encontrado pruebas reales de la existencia de material extraterrestre en bases militares, incluso cuerpos no humanos. Daniel respondió con honestidad. Dijo que no, que había escuchado esas historias durante décadas, pero que jamás había visto nada concluyente, que desconfiaba profundamente de los relatos cerrados y de quienes afirmaban tener respuestas definitivas. Si algo he aprendido, dijo aquella tarde, es que el misterio empieza cuando alguien asegura entenderlo del todo. La conferencia terminó sin sobresaltos. Hubo aplausos, algunas preguntas más, comentarios de pasillo, nada destacable. Daniel se marchó convencido de que aquella tarde no dejaría rastro alguno. Se equivocaba. Unas semanas después encontró una carta en su apartado postal. No tenía remitente. Dentro había una hoja mecanografiada, breve, sobria, sin adornos. Estaba firmada por Robert Jones. Jones se presentaba de forma esquemática. Africatown, Alabama. Ex sargento de marines, veterano de Vietnam, empleado civil en la base de Edwards durante años. Nada más. No intentaba impresionar ni justificar nada. En la carta explicaba que había asistido a la conferencia de Incline Village y que había tomado nota, precisamente, de la respuesta de Daniel sobre los rumores militares. Usted fue el único, escribía, que no fingió saber más de lo que sabía. Eso fue lo que, según Jones, lo había decidido a escribirle. En la última parte de la carta le expresaba su deseo de hablar con él, no por escrito, no por teléfono, en persona, pero insistía en una condición. Debía ser en un lugar discreto. No explicaba por qué. Daniel me confesó que su primera reacción fue la desconfianza. A lo largo de los años había recibido demasiadas cartas de personas convencidas de tener la clave final del enigma, algunas bien intencionadas, otras claramente desequilibradas. No estaba dispuesto a repetir la experiencia. Aún así, respondió. Lo hizo con educación y distancia. Le agradeció la carta y le facilitó el número de teléfono de su despacho. Si realmente quería hablar, tendría que hacerlo primero de ese modo. Pasaron meses sin noticias. Pensé que había sido otro intento fallido, me dijo, hasta que entendí que el silencio también era una respuesta. Cuando finalmente Jones llamó, su voz era firme, pero cargada de algo que Daniel reconoció de inmediato. Miedo. No el miedo del fabulador, sino el de quien lleva demasiado tiempo midiendo las consecuencias de hablar. Jones fue directo. Le dijo que tenía algo que contarle, pero que no podía hacerlo de la manera habitual, que necesitaba tiempo y, sobre todo, que necesitaba controlar el contexto. A partir de entonces, comenzaron los intentos frustrados. Daniel propuso fechas, lugares, alternativas. Jones aceptaba en principio y cancelaba después, siempre con la misma frase: «Créame, no es el momento». Daniel insistió en que aquello no era indecisión. Jones estaba esperando algo, una condición que no quiso explicarle, hasta que un día llegó la llamada definitiva. Jones le pidió que alquilara una autocaravana y viajara como un turista cualquiera por las montañas rocosas, que confirmara el día exacto de salida y que, a partir de ese momento, revisara su apartado postal a diario. No le dio más detalles y Daniel aceptó. 3 días antes de iniciar el viaje se encontró con un sobre idéntico al primero. Dentro había solo una cosa:
unas coordenadas. Al buscarlas descubrió que correspondían a un camping muy concurrido en esa época del año, lleno de familias y viajeros de paso. Ahí comprendí, me dijo, que Jones no quería esconderse. Quería que nadie reparara en nosotros. Y así fue como, sin saberlo aún, Daniel se dirigía al lugar donde aquella historia dejaría de ser una investigación para convertirse en algo mucho más incómodo. Daniel me contó que, una vez instalado en el camping, hizo exactamente lo que Jones esperaba de él, aunque entonces aún no lo sabía. Aparcó la autocaravana, sacó una silla plegable, dejó la puerta abierta y comenzó a moverse por el recinto sin un rumbo claro. Compró hielo, preguntó por senderos cercanos, saludó a desconocidos, se dejó ver. Me convertí en un turista más, me dijo. Justo eso era lo que entendí que Jones esperaba de mí. El primer día no ocurrió nada. Nadie se acercó, nadie le observó de forma insistente. El camping estaba lleno de ruido y vida. Niños en bicicleta, radios portátiles, barbacoas improvisadas, conversaciones triviales sobre rutas y previsiones meteorológicas. Al caer la tarde, Daniel llegó a pensar que todo había sido un error o una última retirada por parte de Jones. Aquella noche durmió mal, no por miedo, sino por la sensación incómoda de estar esperando algo que no llegaba. El segundo día, poco antes del mediodía, estaba sentado en una mesa de picnic, fingiendo leer un folleto turístico cuando ocurrió. Un anciano afroamericano se le acercó caminando despacio. Era alto para su edad, con la espalda ligeramente vencida, gorra gastada y camisa clara. Llevaba en las manos un gran tupper transparente. A través del plástico se distinguía perfectamente su contenido: pollo frito, col rizada y pan de maíz. El hombre se detuvo a su lado y levantó el recipiente a la altura del pecho, casi como si mostrara una credencial. «Amigo», le dijo, «estoy seco y tengo hambre». Hizo una pausa y añadió, «¿Me invita a una cerveza? Yo le invito a comer». Daniel no dudó ni un segundo. Asintió y se levantó. Fueron juntos a una zona común donde había una máquina expendedora y un par de mesas a la sombra. Compró 2 cervezas y se sentaron. Durante varios minutos no hablaron de nada importante. Comieron, bebieron, comentaron el calor, la cantidad de gente, lo caro que se había vuelto viajar. Jones observaba el entorno con atención, como si estuviera evaluando algo invisible. «No quería confirmar nada todavía», me explicó Daniel. «Supongo que estaba comprobando si nadie me había seguido». En un momento dado, sin mirarlo directamente, Jones habló en voz baja. «Ha hecho bien en venir solo». No fue una pregunta, fue una constatación. Jones añadió que aquel lugar era perfecto, demasiado público para levantar sospechas, demasiado banal para que alguien prestara atención. «Allí», dijo, «nadie escucha, y aunque lo hiciera, no entendería nada». Antes de despedirse, Jones fue claro. Le dijo que aquella noche hablarían con más calma, que descansara, que había cosas que no convenía contar con el sol en alto. «Nos vemos a las 9», le dijo, y sin más explicaciones se levantó y se marchó entre las caravanas. Daniel se quedó solo, con la sensación de que aquel encuentro casual había sido ensayado durante años. «Ahí entendí», me dijo, «que Jones no estaba improvisando. Estaba ejecutando algo que llevaba mucho tiempo decidido». A las 9 en punto, tal y como Jones había dicho, llamaron a la puerta de la autocaravana. Daniel abrió y allí estaba Robert Jones, sosteniendo una caja de cartón llena de latas de Bud Light. No parecía alterado ni nervioso. Al contrario, su expresión era la de alguien que por fin había llegado al punto exacto que llevaba años esperando. «Traigo cerveza», dijo, «y no conviene que se caliente». Entró sin ceremonias y dejó la caja sobre la mesa plegable con un golpe seco. «Ayúdeme a sacarlas todas», añadió. «Métalas en hielo antes de que esto se estropee». Daniel me contó que obedeció sin hacer preguntas. Sacaron latas una a una, colocándolas en el pequeño frigorífico de la autocaravana y en un cubo improvisado con algo de hielo. Fue entonces cuando lo vio. En el fondo de la caja, aplastado por el peso del aluminio, había un sobre grande, grueso, claramente abultado. No era blanco como los anteriores,
Era de cartón beige, viejo, con los bordes algo doblados. En el anverso, escrito a mano con una caligrafía firme y sorprendentemente cuidada, podía leerse: «Fotos de la boda». Daniel levantó la vista. Jones lo estaba observando. No dijo nada. Solo sonrió levemente y con un gesto casi imperceptible lo animó a abrirlo. Sin embargo, Daniel se sintió torpe. Me dijo que, en ese momento, tuvo la sensación de que no debía tocarlo todavía. Terminó de sacar las latas, llenó el cubo con hielo y dejó el sobre la mesa. La caja vacía quedó en el suelo. Le ofreció una cerveza a Jones. Él aceptó. Se sentaron frente a frente, con la mesa entre ambos. Sobre ella solo había 2 latas abiertas. Y el sobre. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, Daniel lo abrió. Dentro había un pequeño álbum de fotografías, de esos antiguos, con hojas negras y esquinas adhesivas. Las primeras imágenes eran exactamente lo que anunciaba el sobre: una boda. Robert Jones, joven, con un traje sencillo. A su lado, una mujer sureña, muy guapa, sonrisa amplia, mirada limpia. Una iglesia modesta, familiares, arroz lanzado al aire. Daniel pasó 5 o 6 fotografías. Nada fuera de lugar, nada inquietante. Y entonces lo encontró. Entre 2 páginas del álbum había otro sobre más pequeño, blanco, sin texto. Contenía varias fotografías más, de tamaño reducido, tomadas con una cámara distinta, claramente oficial. En esas imágenes aparecían soldados, y también un ser antropomorfo de una estatura imposible, cerca de 3,5 metros, erguido entre ellos con una naturalidad perturbadora. Y, junto a la figura, que clarísimamente no era un muñeco, aparecía también un artefacto metálico de formas nada convencionales. No estaban al aire libre, estaban en un hangar. En una de las fotografías, ligeramente desenfocado pero perfectamente reconocible por las insignias, aparecía un coronel. Su expresión, me dijo Daniel, no era de asombro ni de miedo, sino de alguien que había aceptado una responsabilidad que no comprendía del todo. Daniel levantó la vista del álbum. Jones bebió un sorbo de cerveza y habló por primera vez desde que se habían sentado. «Eso fue después de la boda», le dijo. Hizo una pausa. «Mucho después de que entendiera que algunas cosas no se cuentan ni siquiera en casa», señaló el álbum. «Quería que viera primero quién era yo, antes de mostrarle que vi». Daniel comprendió entonces que aquellas fotografías no estaban allí por descuido. Eran un relato deliberado, vida, normalidad, amor, y escondido en el centro, el punto exacto donde todo se quiebra. «Ahí supe», me dijo, «que lo que iba a contarme no tenía nada que ver con ovnis, tenía que ver con decisiones». Daniel me dijo que, tras mostrarle las fotografías, Robert Jones no entró en detalles técnicos, no habló de análisis, ni de materiales, ni de hipótesis. Fue, de hecho, decepcionantemente parco, como si quisiera desactivar desde el principio cualquier expectativa equivocada. «No hubo ingeniería inversa», le dijo. «Nada de eso que a usted y a los suyos les gusta imaginar». Negó con la cabeza, con una mezcla de cansancio y algo muy parecido al desprecio. Tampoco se trataba de un ovni estrellado, ni de un accidente, ni de una recuperación fortuita. Daniel intentó hacer una pregunta, pero Jones lo detuvo con un gesto de la mano. «Y no crea nada de lo que oiga sobre extraterrestres venidos de ninguna parte», añadió. «Eso es lo más cómodo, lo más tranquilizador, pero no es la verdad». Según me contó Daniel, aquella frase lo desconcertó más que las propias fotografías. Jones no estaba desmontando una teoría concreta, estaba cerrando todas las puertas conocidas a la vez. «La explicación es mucho más terrible», dijo finalmente. No explicó por qué, no desarrolló la idea, no ofreció una alternativa clara. Daniel me insistió en que Jones no parecía disfrutar de ese silencio. Parecía proteger algo, quizá incluso protegerlo a él. Tras decir aquello, Jones cerró el álbum con cuidado y volvió a introducir las fotografías pequeñas en su sobre. Lo hizo despacio, como quien guarda algo que no desea volver a ver. Se levantó.
Creo que ya es suficiente por hoy, le dijo. Cuando uno empieza a hablar demasiado, acaba diciendo cosas que no debería. Le tendió la mano. Daniel se la estrechó. Ha sido un placer, añadió Jones. De verdad. Se dirigió hacia la puerta de la autocaravana, pero antes de salir se volvió un instante. Quédese las cervezas, dijo. Seguramente tendrá más sed que yo. Luego regresó a la mesa, tomó el sobre grande, el de las fotos de la boda, y lo levantó ligeramente. Pero yo me llevo esto, si no le importa. Daniel asintió. Me confesó que no se le ocurrió oponerse. No habría tenido sentido. Jones guardó el sobre bajo el brazo, lo miró una última vez y salió de la autocaravana sin volver la cabeza. Daniel no volvió a verlo nunca más. Durante años pensó en aquella noche, en lo que Jones había mostrado y, sobre todo, en lo que había decidido no explicar. Intentó localizarlo en varias ocasiones, sin éxito. Robert Jones volvió a convertirse en lo que siempre había sido, un hombre invisible. 6 años después, Daniel encontró una carta en su apartado postal. No tenía remitente. Dentro había 2 cosas. La primera, una esquela. Robert Jones había fallecido pocos días antes. La segunda, una tarjeta en blanco, sin texto alguno. Solo una cifra escrita con tinta negra. Precisa, casi clínica, 2030. Durante mucho tiempo no entendí qué significaba, me dijo Daniel. Pensé que era una clave, un código, una contraseña o una fecha. Guardó silencio unos segundos antes de añadir, pero ahora empiezo a creer que no era una fecha para recordar, sino un límite. Ahí terminó su relato. Yo no le pedí más explicaciones, no porque no las quisiera, sino porque comprendí que no las había. Al menos, no todavía. Porque si Daniel tenía razón, y cada día estoy más convencido de que la tenía, aquello que Jones custodió durante tanto tiempo no venía de fuera, no cruzó el espacio ni cayó del cielo. Estaba esperándonos. Y 2030 no era una profecía, era una cuenta atrás.